Y le hemos estado hablando de este tema durante las últimas semanas y particularmente también de lo que ha ocurrido en Chile en referente con el Tren de Aragua, esta organización criminal de origen venezolano y que tiene nexos o brazos extendidos por toda Latinoamérica o por gran parte del continente. En Chile, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, detalló parte de los antecedentes para solicitar una orden de detención en contra de Héctor El Niño Guerrero, justamente el líder del Tren de Aragua, quien se encuentra prófugo de la justicia. El líder de la peligrosa organización criminal ha generado una alerta masiva en todos los países de la región tras su fuga de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, Venezuela. Teniendo en cuenta que de los cerca de 40 imputados por causas vinculadas al actuar del Tren de Aragua en Chile, al menos 5 o 6 tenían cercanía con la cúpula máxima de la organización, existe la posibilidad justamente de que el Niño Guerrero intente ingresar a territorio nacional, algo que puso en alerta al Ministerio Público. Pero para profundizar justamente sobre este tema, tomamos contacto a esta hora con Raúl Arancibia, el fiscal regional justamente de Tarapacá, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté conectado a esta hora con DNews. ¿Cómo está usted, fiscal? Y muchas gracias por conectarse a esta hora con nosotros. No, gracias a usted por el contacto, Cristian. Aquí estamos a su disposición. Sí, muchas gracias, fiscal. Y la primera consulta que tiene que ver justamente con lo que comentábamos en la presentación de esta entrevista, con la figura del Niño Guerrero, donde se han alertado la mayoría de los países o una gran parte de los países de Sudamérica respecto a la posibilidad de que pueda llegar a alguno de estos países. Respecto a Chile, puntualmente a lo que pueda ocurrir en Chile, ¿cuál es la información que usted maneja y cuáles son las alertas que ustedes han puesto por la posible llegada o el posible intento de ingresar a Chile por parte del Niño Guerrero? Bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, desde que se conoció la noticia de que en el allanamiento de la cárcel de Tocorón, donde se suponía que estaba Ernesto, Guerrero Flores, ¿no es cierto?, Niño Guerrero, no estaba en el lugar, no fue aprehendido y consideramos, ¿no es cierto?, que está prófuga con paradero desconocido. Nosotros tuvimos que necesariamente alertarnos de esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando e investigando arduamente esta organización criminal desde hace ya casi 3 años y teníamos antecedentes suficientes tenemos más bien antecedentes suficientes como para vincular a Niño Guerrero, ¿no es cierto?, con las actividades ilícitas que se han desarrollado en Chile, no solo como jefe de la asociación ilícita que conforma este Tren de Aragua, como se le denomina, sino que además con algunas instrucciones precisas que conocemos que ha dado respecto de delitos que se cometen en Chile o que se han cometido en Chile, donde él ha tenido una activa participación desde la distancia, no solo directamente en algunos casos, sino que a través de sus lugartenientes que se encuentran dentro de nuestro país. Entonces, conocida esta noticia, nosotros con todos esos antecedentes disponibles, estimamos que era necesario solicitar judicialmente su orden de detención, no solo por la eventualidad de que pudiese llegar hasta nuestro país, porque no lo sabemos, ¿no es cierto?, pero no podemos negarnos a esa posibilidad, sino que también porque los antecedentes que tenemos permiten vincularlo a estos crímenes. Entonces, era lo serio, lo lógico, que solicitáramos su detención y si es aprehendido en otro país o ubicado en otro país, perfectamente nosotros podríamos pedir su extradición. Esa es la razón. Fiscal, ¿cómo opera el Tren de Aragua? Hemos tenido antecedentes, información que se ha ido dando a conocer a medida que se ha conocido más profundamente cómo trabaja la organización, pero si usted pudiera detallarnos cómo es la organización que tiene esta organización criminal, por lo menos en Chile, y ¿cuánto es el real peligro que implica para la seguridad pública la presencia de esta organización criminal en Chile? Bueno, mire, a ver, esta organización criminal es de gran magnitud, ¿no es cierto? Es una mega banda porque ha tenido la capacidad de expandirse, ¿no es cierto?, por Sudamérica y estar presente simultáneamente en varios países, ¿no es cierto? Sabemos que en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia, hay noticias serias de la presencia de esta organización. Tanto Perú como Chile hemos tenido una actividad muy fuerte en contra de esta organización por los crímenes que se han ido cometiendo y por la penetración que ha tenido en estos países.
y en nuestro país en particular sabemos, ¿no es cierto?, que se ha expandido con sus negocios a distintas regiones del país, desde luego el norte de Chile, especialmente Tarapacá, en la zona central, Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en Ñuble. Hemos tenido conocimientos serios de la presencia de esta con sus actividades criminales. Ahora, es una organización que opera como una verdadera empresa. Es una empresa porque el interés de ellos es expandir sus negocios criminales. ¿A qué me refiero? A la trata de personas, al tráfico de drogas, ¿no es cierto?, al tráfico de migrantes, la trata de personas con fines de explotación sexual, y desde luego, ¿no es cierto?, todo lo que conlleva actividades de ese estilo, especialmente, ¿no es cierto?, y ahí es donde viene la violencia que ejercen. No es que ejerzan la violencia permanentemente, sino que la ejercen cuando no se cumplen sus instrucciones, cuando hay rencillas con bandas rivales, cuando no se someten a sus requerimientos, en fin, ahí vienen los secuestros, ahí vienen los homicidios y todo lo que hemos visto también hasta el momento. Entonces, de esta manera, y eso trae gran peligro no solo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, sino que hay otro aspecto muy importante de considerar, que es la eventualidad de cómo se pueden corromper instituciones, ¿no es cierto?, con no solo por una coacción, digamos, producto de amedrentamiento y de secuestro o cosas así, sino que también, ¿no es cierto?, en temas monetarios o patrimoniales, donde podrían, ¿no es cierto?, corromper instituciones que son de interés para ellos. Fiscal, hay otro aspecto también que es bastante singular del trabajo delictivo que hace esta organización, que tiene que ver con el manejo de las cárceles. Vimos lo que ocurrió hace algunos días en la cárcel de Tocorón, donde 11.000 efectivos policiales tuvieron que intervenir, y aún así el niño guerrero logró escapar. Y así, digamos, ha ocurrido en otras cárceles. Por ejemplo, la situación carcelaria que ocurre en Ecuador también es una situación crítica que ya lleva bastante tiempo afectando a ese país. Y muchas veces la acción policial y la acción, por ejemplo, de la Fiscalía no termina con estos delincuentes en la cárcel, porque muchos de ellos siguen operando justamente desde los recintos carcelarios, y muchos de los delitos son planificados dentro de las cárceles y las órdenes emanan justamente de estos lugares. ¿Cómo se puede cortar o de qué manera también el trabajo investigativo no solamente se aplica al trabajo tradicional de las bandas, de los delitos, los asaltos, el sicariato, sino que también se puede enfocar a lo que está ocurriendo en las cárceles en Sudamérica o particularmente acá en Chile? Bueno, lo que usted menciona es un tema muy, muy trascendente, ¿no es cierto? Porque estas organizaciones tienen un origen carcelario, tanto el Tren de Aragua, como sabemos, ¿no es cierto?, en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, en Venezuela, y otras organizaciones que operan en Sudamérica, como el famoso PCC brasilero, Primer Comando Capital, que es una enorme organización criminal que también tiene un origen carcelario. Por lo tanto, el ambiente carcelario para ellos no es... no le significa un obstáculo muchas veces para poder actuar y seguir manejando sus negocios. Es por ello que es muy importante, ¿no es cierto?, la labor de Gendarmería. Gendarmería de Chile tiene una preocupación muy grande por algunos de los líderes que están privados de libertad aquí en nuestro país, y ellos han estado permanentemente atentos, ¿no es cierto?, a la actividad de ellos, y es por ello que en ocasiones se les cambia de recinto carcelario, se les aísla, se van tomando medidas para evitar que ellos tengan contacto entre sí, entre los mismos líderes, o bien contacto con el exterior. Sí, fiscal, parece que estamos teniendo un pequeño problemita de conexión. Lo escuchamos un poco entrecortado. Es muy complicado, ¿no es cierto?, estas personas. Sí, ¿me escucha usted? ¿Me escucha usted, fiscal? No, ya, desgraciadamente, yo lo escucho a usted bien. Ya, ahora sí lo escucho. Continúe nomás, sí. Bueno,
Sí, le decía, ¿no es cierto?, que ahí está el riesgo, que Gendarmería está muy preocupado, porque también está el tema de corrupción al interior de la cárcel, ya sea con gendarmes, ¿no es cierto?, que están encargados de la custodia de esta persona, o también de mucha gente que ingresa elementos a la cárcel, o bien sirven de correos humanos dentro de un penal a otro, a fin de que esta gente pueda estar en contacto, dar instrucciones y poder manejar sus negocios hacia el exterior. Entonces, es complejo. Creo que hasta el momento nosotros hemos sabido manejar bien esa situación, me refiero a Gendarmería, pero evidentemente hay que estar muy atento para que esto no se escape de las manos. Fiscal, hace algunos días Nicolás Maduro señaló que Venezuela, las autoridades venezolanas estaban en coordinación con Perú, con Chile. Justamente eso le quería consultar. ¿Cómo ha sido el diálogo con otras policías? Sabemos que hay alertas internacionales respecto, por ejemplo, al Niño Guerrero, pero también me imagino que hay alguna coordinación internacional para detectar, para perseguir a la organización completa, al Tren de Aragua, con Ecuador, por ejemplo, Perú, Colombia, donde efectivamente también hay presencia de esta banda delictual. Mire, la verdad es que nosotros hemos tenido contactos con las policías de países vecinos y también a nivel diplomático, como con Perú, con Bolivia, con Colombia en alguna medida. Pero con Venezuela no tenemos ningún contacto, no ha habido ninguna colaboración del gobierno venezolano, no solo en el caso del Tren de Aragua propiamente tal, sino que en el caso de todos los personas que forman parte de la gran inmigración venezolana que ha ingresado a nuestro país y donde hay muchas personas que están incluso privadas de libertad con identidades que nosotros desconocemos. No solo hay gente que no tiene identidad alguna y que ha ingresado ilegalmente a nuestro país, sino que hay otros que ingresan con 5 identidades distintas. Pero nosotros no tenemos cómo comprobar no solo su identidad real, sino que además si estas personas tienen antecedentes criminales previos. Me refiero a gente que ha sido detenida, sobre todo, ¿no?, por delitos acá en Chile. De tal manera que no es efectivo que haya habido contacto con el gobierno venezolano de ninguna manera. La única intervención que ha tenido el gobierno venezolano respecto del Tren de Aragua en Chile ha sido su solicitud de extradición de un sicario conocido bajo el seudónimo de Satanás, que está privado de libertad acá en Chile, ¿ya? Y donde ellos solicitaron la extradición. Pero en colaboración con los restantes detenidos o por otras razones, en esta materia no hay contacto alguno. Fiscal, ¿y usted han solicitado esa información a las policías venezolanas o al gobierno venezolano? Por supuesto, pero nunca hemos obtenido respuesta. Fiscal, para terminar, hace algunos días se supo también la presencia de uno de los más importantes líderes del Tren de Aragua, que era un sujeto conocido como Larry Changa. Él estuvo en Chile, estuvo operando, pero al parecer no habría cometido delito que se conozca, por lo menos, y ya habría abandonado el país. ¿Qué información tiene usted de este caso en particular? Bueno, sí, efectivamente es así. Larry Changa, o Larry, que es la forma que se le llama, pero su nombre es Larry Álvarez. Esta persona estuvo viviendo en Chile entre el año 2018 y 2022. Entró legalmente al país a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez, con visa de turista, digamos, y se instaló aquí en Santiago, donde estuvo durante ese lapso. Ahora, él montó algunos negocios acá en Chile de comida rápida y cosas así, pero cuando empezó la actividad nuestra en contra del Tren de Aragua, especialmente el año 2022, con los primeros procedimientos que cayó el jefe del Tren de Aragua en Chile, Pablo González Vaca, conocido como Estrella, Larry Changa estimó más prudente huir de Chile y abandonó el país por un paso ilegal. Y hoy día se encuentra viviendo en algún otro país de América. Así que estuvo en Chile, él tiene mucha importancia, es uno de los cofundadores del Tren de Aragua junto con el Niño Guerrero, y estuvo instalado acá. Ahora, obviamente nosotros no sabíamos de su actividad ni de su presencia en Chile, porque no existía ninguna alerta internacional respecto de él ni nada. Ahora, con los antecedentes que hemos ido reuniendo en nuestras investigaciones, nos hemos dado cuenta que efectivamente él vivió acá.
Que sí, me imagino que ahora sí tiene orden de detención pendiente en Chile, Mire, ¿no? yo quiero explicarle una cosa ahí. Ajá. La orden de detención, por ejemplo, contra Héctor Guerrero Flores, nosotros somos el único país de América que la tenemos, ¿no es cierto? Y levantamos una notificación roja a Interpol que va a obligar, si es ubicado en alguna parte, a comunicarnos su presencia en algún determinado lugar y nosotros podremos solicitar su extradición. Pero no hay ningún otro país que haya pedido una orden, bueno, excepto Venezuela, que tuvo que reconocer que estaba prófugo, no le quedó otra alternativa que pedir su detención también. Pero de los restantes países de América, nosotros somos los únicos. Ahora, respecto de la Richanga, ¿no es cierto?, tenemos también algunos antecedentes importantes que lo vinculan a la actividad criminal en Chile. Así que estamos estudiando esa posibilidad respecto del también. Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, le agradecemos justamente el diálogo con DNews para toda Latinoamérica para conocer más en profundidad estos antecedentes que se han conocido, lo que se está haciendo en Chile, la fiscalía que usted dirige allá en el norte de Chile, en la búsqueda y en la persecución justamente de esta organización criminal. Le agradecemos este diálogo y que tenga muy buen día. Igualmente, Cristian, muchas gracias.